En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. En este capítulo hablamos con Carolina Muñoz Rojas, docente de la Universidad de Chile y consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Juntas desglosamos la aplicación de la Ley 21.369, que promueve políticas integrales orientadas a prevenir, investigar y erradicar la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. También hablamos de qué implican realmente las políticas integrales y cómo se las implementa, y de qué manera se integra la no violencia en la formación educativa y académica. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Emiliana, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Los primeros meses del 2018, ya han pasado varios años, entonces tenemos como más perspectiva al respecto. La educación superior chilena fue sacudida por una serie de movilizaciones estudiantiles feministas y en ese momento cuestionaban, pusieron en jaque un poco la educación sexista que se impartía adentro de las universidades, adentro de los establecimientos educacionales, y así también los casos de acoso, abuso de poder, violencia de género que se estaban dando al interior de las mismas universidades, ¿no? No eran nuevos, ciertamente, pero sí se estaban visibilizando. Esto un poco también en el contexto del movimiento Me Too, que también estaba repercutiendo a nivel mundial, entonces había ahí como una especie de ambiente propicio para que esto saliera más a la luz. Y en este contexto se impulsaron o se fueron como gestando varias demandas dentro de las movilizaciones, entre las que se encontraba que se empezara a impartir una educación no sexista, la promoción de una educación sin violencia y la elaboración e implementación de protocolos de género. Por ese entonces, ¿cuántas universidades contaban con estos protocolos? O más bien, ¿en qué estado las encontró este denominado Mayo Feminista? Yo creo que el estado en que encuentra al sistema universitario es un estado bien heterogéneo. Aunque el Mayo Feminista, las movilizaciones estudiantiles, lo que van a generar es un movimiento masivo que pareciera ser que concita muchos malestares comunes al estudiantado en las universidades. O sea, tenemos por una parte una demanda que es más homogénea, que es más transversal, pero una institucionalidad más heterogénea en términos de cómo había ido dando acogida a esas demandas. Creo que más bien son los casos de acoso sexual en el Mayo Feminista del 2018, los casos de violencia, los que nos llevan luego a la discusión sobre la educación no sexista. O sea, lo que primero surge es una reacción ante la forma en que se están tratando, o en algunos casos no tratando, no dando respuesta a los casos de acoso sexual en universidades. Y esas situaciones incómodas lo que permiten es abrir la discusión hacia el sexismo en la educación superior, ¿no? Creo que uno es condición de la, o se dio de esa forma, como uno condición de la otra, y eso permitió no solo que las tomas, las movilizaciones del Mayo Feminista hablaran de acoso sexual, de casos individualizados, sino que permitió que llevaran la discusión a una dimensión un poco más estructural, o sea, a lo sexista que es nuestra formación completa. Y lo otro que quería comentarte a propósito de tu pregunta, que las universidades estaban abordando, como te decía al principio, de manera heterogénea estas problemáticas, pero en términos de protocolos eran muy poquitas las que lo tenían. De hecho, hay un policy brief que escribió la profesora Ana Luisa Muñoz de la Universidad Católica con Luna Folegardi y con Liz Jackson, que ellas estaban estudiando este tema antes del Mayo Feminista. Su publicación es de mayo 2018, ¿no? Fue una publicación que fue bien recurrente, mencionada, porque ellas identificaron que hasta esa fecha habían solo 6 universidades que tenían protocolos para abordar violencia y que luego al inicio del 2018 habían 4 que estaban en proceso. O sea, podríamos decir que para todo el sistema universitario, cuando ocurre el Mayo Feminista, solo 10
de un número que está entre 55 y 60, depende de varias cosas, pero el sistema universitario hoy tiene 54 universidades, solo un grupo, que podríamos, el 20% tenía efectivamente protocolos para acoso sexual. ¿Cómo era en ese sentido la organización interna? Porque estos temas, como bien dices tú, como bien hemos conversado antes también, no son aislados, no son puntuales y no corresponden a una dimensión únicamente, sino que son como transversales a toda la organización, estructura, incluso la misma formación, la misma educación que se estaba impartiendo en la universidad. Entonces, ¿cómo eran las universidades en ese sentido? ¿Cómo estaban antes de que se pusieran estos temas sobre la mesa? O que se pusieran, porque no es que no se hayan puesto estos temas antes sobre la mesa, sino que se pusieran de esta manera como tan masiva y colectiva. Lo que yo creo y lo que reconozco, al menos en lo que conozco de las universidades, es que este escenario heterogéneo que yo te decía antes se traduce en diversas formas de aproximarse al problema. En algunos casos solo tenían los protocolos para abordar acoso sexual, pero sin problematizar la violencia al interior de sus instituciones, que es un aspecto para mí bien relevante. Y hay otras que lo tenían abordado en un marco mucho mayor, no solamente tenían protocolos, sino ya políticas para abordar violencia de género, y no solo políticas para violencia, sino políticas institucionales que abordaban otras dimensiones que son importantes para las universidades, como la formación, la generación del conocimiento, o temas más transversales no solamente al estudiantado, sino también a quienes trabajan en la educación superior, las funcionarias, funcionarios, los profesores, las profesoras, que también tienen situaciones como el cuidado, ¿no? Hay universidades que avanzaron en políticas de cuidado, como la Universidad de Chile, que eso es previo al Mayo Feminista, o más bien en conjunto, ¿no? Hay varias cosas que se van dando en conjunto. Entonces, hay abordajes, eso lo que permitió el Mayo Feminista, creo yo, es que ese abordaje fuese un poquito más similar entre instituciones, ¿no? Que ya no fuera, que no dependiera tanto de voluntades institucionales. Universidades más progresistas parecía ser que tenían un abordaje más amplio, las universidades más conservadoras, más resistentes, como solamente daban algunas pequeñitas o en algunos casos nulas señales de interés por el tema. Carolina, entonces es en este mismo contexto que se impulsa la discusión al interior del Congreso para ver de qué manera efectivamente se le hace frente o se previene. Claro, es como siempre, hay un correlato en la dimensión como del sistema judicial o en la dimensión legal de lo que se estaba gestando a nivel calle, a nivel como movimiento estudiantil, organización entre los movimientos feministas. Entonces, esto da paso, creo que no, tampoco tiene tanta, no se demora tanto, creo que son 3 años, pero esto da paso finalmente a la implementación de la ley 21.369. ¿Qué busca esta ley y de qué manera se ha ido implementando estos años? Y ese es un punto súper relevante porque esta ley surge como respuesta al Mayo Feminista. O sea, entre mayo y junio se presentan en el Congreso 3 proyectos de ley de distintos parlamentarias y parlamentarios, ¿no? Esos 3 proyectos de ley se van a fusionar y van a discutirse entre el 2018 para aprobarse la ley en septiembre del 2021. Es una ley, yo diría, totalmente reactiva, porque en el fondo surge ante el desborde del Mayo Feminista como una respuesta institucional, en este caso del Poder Legislativo, pero creo que es significativa porque en esa discusión participan las académicas feministas, participan las instituciones de educación superior. Por lo tanto, es una ley que no solamente tiene un componente técnico, entre comillas, sino hay una discusión más bien amplia, como de las comunidades universitarias. Y la Importante. ley, sí, eso es súper importante porque creo que fue muy participativa. En ese sentido, recogió las aproximaciones de distintos actores, los intereses de distintos actores. Ahora, esta ley tiene, por una parte, una característica que para mí es relevante porque hace que la discusión salga de los protocolos y pase a la política, ¿no? Y desde ahí la ley usa la palabra políticas integrales. Luego
permite que el abordaje de la violencia de género, si bien hay un foco súper importante en acoso sexual, porque la ley define lo que es el acoso sexual en contextos académicos, que esa definición no existía en nuestro marco jurídico, era como acoso sexual, entonces había muchos, ¿de dónde es? Fuera, dentro, ¿qué pasa si ocurre en una actividad donde hay personas de la universidad, pero no es una actividad entre comillas académica, es un, no sé, un paseo, es una fiesta? Había mucha discusión, entonces la ley resuelve esa discusión proponiendo una definición amplia de acoso sexual, que eso es súper relevante. Pero la ley aborda también discriminación de género y violencia de género, que si bien no es tan exhaustiva en quien entiende por esas dos cosas, sí nos da un marco legal un poquito más claro. Y lo otro que tiene la ley es que nos permite o permite reconocer un doble abordaje, porque señala que estas políticas deben estar compuestas por dos modelos, un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción. Entonces da una señal de que la violencia no solo se sanciona, sino que también se previene. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. ¿Cómo es la implementación de políticas integrales cuando hablamos de esto y a qué se refiere con integrales? Porque es un término que hablamos mucho y yo creo que muchas personas que nos dedicamos a esto la usamos esta terminología, pero para salirnos de la retórica y llevarlo a algo más concreto, a su manifestación, ¿cómo es una política integral? Sí, ese es un muy buen punto, Emiliana, porque es un punto sobre el cual no existe un consenso, ni un consenso jurídico, ni un consenso institucional en las universidades. Una de las cosas que yo quería comentarte, yo trabajé un tiempo en la Subsecretaría de Educación Superior, en el Ministerio de Educación, me tocó la implementación de esta ley y una de las primeras dificultades en el proceso de implementación era cómo se entendía la palabra integralidad. Desde lo jurídico, luego voy a lo más práctico que entiendo que es tu pregunta, ¿no? Pero desde lo jurídico, la palabra integralidad no estaba tan claramente definida. Lo que sí logramos establecer un vínculo es en la Convención Belém do Pará, que es la Convención para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y esa convención, que es un tratado internacional, define la integralidad como este abordaje amplio. Por eso la ley usa varias palabras: prevenir, investigar, sancionar, erradicar. ¿No? La integralidad va dada por diversos tipos de acciones para enfrentar la violencia, ¿no? Y eso va desde que la violencia ocurre, reaccionar ante ella, pero también prevenir que la violencia ocurra, y eso significa educar, sensibilizar, generar distintas acciones, ¿no? Luego, esa integralidad en la práctica, que es tu pregunta, representa una dificultad para las instituciones de educación superior. Uno de los puntos que a mí siempre me interesa enfatizar, que el sistema de educación superior no son solo universidades, sino que son también institutos profesionales, centros de formación técnica, inclusive instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que entregan títulos profesionales. En ese sentido, ese es un punto bien relevante, porque podríamos pensar que el acoso sexual y la violencia de género también se manifiesta de manera diferente según el tipo de institución de educación superior. En el caso de las universidades, la podemos pensar en una clave más académica, pero en las otras instituciones es una clave mucho más práctica, donde la integralidad sí representa un desafío, porque significa que yo tengo que tener un dispositivo para acoger una denuncia de acoso sexual, tengo que tener acciones para poder proteger a la persona que siente vulnerada su dignidad, sus derechos. También ciertas reglas del juego claras para quien es señalado como agresor o como persona agresora, y luego un proceso que sea justo, que sea un proceso que sea claro, que sea en un tiempo oportuno, que luego establezca sanciones también proporcionales a las faltas, ¿no? Todos los dispositivos jurídicos, pero esto implica que además se repare el daño, que eso es uno de los aspectos de la integralidad que esta ley visibiliza. Habla de reparación a las víctimas, que es un desafío para una institución educativa. ¿Cómo repara? En general, en los marcos jurídicos más tradicionales se entiende la reparación solo como indemnización económica, pero podría haber un abordaje de una reparación comunitaria, una reparación más centrada en una institución educativa. Y por otra parte está cómo se previene no solamente
mostrando una señal de no a la violencia, como has visto esas manitos, como siempre es como, no, stop a la violencia de género, que no solamente basta con una campaña de sensibilización, sino que las instituciones de educación superior podrían prevenir de manera muy sustantiva a través de la formación que ofrecen, que ese es uno de los puntos que a mí siempre me interesa mucho relevar. O sea, realmente si la educación es una forma de prevenir la violencia, las instituciones de educación superior y las universidades pueden hacer un montón, o sea, incorporando en sus carreras, en sus investigaciones estos temas. Bueno, justamente Carolina, te iba a decir que parte de este enfoque integral, cuando hablamos de lo integral, es justamente que esto esté integrado en los mismos planes de estudio, ¿no? Como el cómo se integra la no violencia en la misma educación que se está impartiendo en estos establecimientos de educación superior, sean cuales sean. Entonces, ¿qué pasa en materia de formación? Porque claro, esto sería, como bien dices, una manera de hacer que esto tenga un enfoque preventivo, integral, pero ¿qué está pasando entonces en términos de formación? Ese es un tema que a mí me interesa especialmente investigar. Yo ahora estoy iniciando mis estudios doctorales y ese es mi foco de mi investigación, así que todavía no tengo la respuesta, pero sí tengo la inquietud ante esa pregunta y preliminarmente lo que yo podría comentarte es que hay dos vínculos que para mí son relevantes. El primero tiene que ver con que esta ley establece un guiño, es un guiño nomás, pero es importante, con los procesos de acreditación institucional. Eso significa, la ley dice como las instituciones de educación superior no podrán acceder a la acreditación institucional si no cuentan con estas políticas integrales. Ahí Entonces hay un incentivo en establece, el fondo. claro, una especie de incentivo. Ahora, claro, ahí no está tan claro si basta con una política escrita o con una Claro. política implementada, con resultados. Eso es un ¿Quién lo va a estar aspecto. fiscalizando eso aparte? Sí, o sea, por una parte, yo creo que la ley lo que permite es avanzar varios pasos. Uno es vincularlo con la acreditación que nos da una señal, que la señal es la calidad en la educación superior está vinculada también a la igualdad de género, a la prevención de la violencia. El segundo pasito que da es, hay una institución que fiscaliza, que es la Superintendencia de Educación Superior, que eso también la ley lo consigna. Dice, la Superintendencia de Educación Superior fiscalizará que las instituciones cumplan con esto. Pero hay otro punto donde la ley es más explícita, donde dice que uno de los mecanismos o acciones para prevenir violencia es la incorporación de contenidos de género y derechos humanos en los planes de estudio. Entonces ahí nos abre una ventana, creo yo, de oportunidad en términos de políticas públicas de decir, ok, hay un mandato legal de que podríamos incorporar en los contenidos, en los planes de formación, estos temas, ¿no? Pero la inquietud que yo tengo y también tu pregunta es como, ¿cómo lo están integrando las instituciones de educación superior en concreto? Porque desde solamente mi observación no profunda del sistema, pero sí de conocer varias instituciones, algunas instituciones están formando sus profesores y profesoras, que me toca mucho a mí hacer eso, dar clases a docentes para reconocer qué es la perspectiva de género, cómo se incorpora la docencia, pero también cómo los marcos teóricos feministas pueden aportar a nuestros campos de estudio, que es una discusión un poquito mayor, no solamente tener así como los 5 tips para que mi docencia tenga perspectiva de género, sino que haya una reflexión un poco más profunda, más situada, cada disciplina es diferente. Si enseño en, no sé, pues en ingeniería va a ser diferente que si estudio pedagogía, si estudio una carrera de la salud. Y por otra parte, ¿no? Está el abordaje a veces de poner un curso. Probablemente muchas profesoras que enseñamos estudios de género, estudios feministas, nos reconocemos en eso porque nos tocan dar muchos electivos después del Mayo Feminista, cursos que son transversales, pero que la dificultad tiene es que son optativos, que tienen un bajo creditaje, ¿no? La mayoría de los cursos que yo doy que son electivos tienen, no sé, 2 créditos, 5 créditos, que pensando en un curso que puede tener el doble de carga, ¿no? Entonces Claro. ahí hay un punto. También hay otros que trabajan más bien como con un enfoque mucho más estructural, entre comillas, de decir, vamos a mirar nuestros modelos educativos, que es el documento o las definiciones estratégicas de la institución para la formación y las orientaciones más macro a la docencia. Entonces hay distintas aproximaciones.
Hay algunas que lo resuelven solo con un curso que es optativo o a veces pidiéndole y que ya es peor, ¿no? Como, no quiero calificar, pero sí pidiéndole a una profesora que incorpore una clase sobre temas de género, ya que es un abordaje mucho, mucho más modesto. Carolina, ahí me surge una duda, más bien una observación y después una duda. Tú Ujú. me comentaste algo que me quedó dando vueltas la última vez que hablamos, que es que justamente siempre se dice que para tener un enfoque preventivo en la violencia de género, en la Mm. discriminación, la desigualdad de género, se necesita educación, pero curiosamente o paradójicamente se hace muy difícil educar en esta dimensión, ¿no? O educar de tal manera que se genere como conocimiento para que se pueda abordar estructuralmente esta desigualdad de género. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿no se hace más difícil aún en la medida que lo veamos como algo aislado o como algo que solamente corresponde a cierta área, como decías tú, como un curso o solamente un protocolo o algo así? Pero en la medida que ese sea el enfoque y que no se lo entiendan como temas, tú usaste la palabra transversal, que no se los entiendan como temas transversales que atraviesan todas las dimensiones sociales, ¿no nos quedamos cortos? Efectivamente se da esta paradoja, que es la que conversábamos y que a mí me parece que es súper reveladora del trasfondo de estas problemáticas, porque por una parte, los datos que yo he revisado, que fueron datos que esta ley que estábamos hablando dio plazos legales bien claros, o sea, dio un año para implementar las políticas integrales, que se cumplió en septiembre del 2022, y otro año para evaluarlas, que se cumplió el 2023, septiembre. Entonces, lo que estamos ante un escenario, yo diría que de avance, ¿no? Un escenario que nos muestra ya un cambio, pero muy condicionado por la ley. Entonces, en ese sentido, los datos que tenemos, que los datos los publicó la Superintendencia de Educación Superior, muestran, y por tipo de institución, que la mayoría, todas las instituciones cumplen con los requisitos legales, pero se da la diferencia y la paradoja radica en que en el modelo de investigación y sanción, donde las universidades tienen que crear estas unidades especializadas o fiscalías, estos protocolos de atención, todos alcanzan cerca del 100%. O sea, para investigar, para sancionar, parece que las instituciones lo logran. Pero cuando vamos al modelo de prevención, en el modelo de prevención baja ese porcentaje, ya no todas tienen 100, y uno de los números donde están más bajos, de todas maneras es alto, porque es como 92% en las universidades, pero las universidades en casi todo tienen 100, 92% es la incorporación en los planes de estudio. Y baja en las otras instituciones de educación superior. La paradoja es porque una institución cuyo tema central es educar, le cuesta educar en esta materia. Claro. Entonces ahí se nos revela un asunto del que tenemos que investigar, indagar, que es por qué los temas de género parecieran ser tan ajenos a una institución educativa, probablemente mucho más centrada en formar profesionales para insertarse en el empleo, en desarrollar áreas del conocimiento que desconocen estos temas. Entonces ahí hay un tema interesante. Y por otra parte, eso lo conecto con la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver si esto requiere un abordaje separado o focalizado o un abordaje integrado, ¿no? Porque lo que ha pasado es que el abordaje en las instituciones de educación superior también ha estado separado. O sea, hay una unidad, una dirección de género que parece ser que resuelve algunas cosas, pero que no se relaciona necesariamente ni trabaja articulada con las áreas, yo diría, medulares del quehacer de una universidad, que para mí es la vicerrectoría o la unidad a cargo de la docencia, la que está a cargo de la investigación y la que está a cargo de la vinculación o extensión con el medio. Porque los temas de género se han tendido a ver más como un asunto a veces de convivencia, problemas de acoso sexual o problemas relacionados con los cuidados de estudiantes y trabajadoras, ¿no? Problemas relacionados con reconocimiento de las personas, como el nombre social de las personas trans, ¿no? O otras temáticas mucho más focalizadas, que basta con que haya una dirección de género. Pero cuando entramos a los grandes temas de las universidades, ahí la discusión necesariamente tiene que pasar por estas
grandes unidades o vicerrectorías y luego por las propias carreras, ¿no? Preguntarnos qué estamos enseñando, para qué queremos enseñar y si lo que queremos es que nuestras egresadas y egresados realmente salgan con conciencia de la desigualdad, de la violencia y un compromiso para erradicarla. Entonces creo que esa pregunta, la tuya, es bien relevante porque el abordaje focalizado sí creo que es necesario en algunos casos, bueno, en muchos casos, pero no es suficiente. Se necesita una discusión más amplia. Carolina, quiero aprovechar que lo mencionaste tú ahora en esta última respuesta. Hay un punto en la ley que habla específicamente de la sanción, ¿no? Me imagino que de por sí solo no tiene resultados, por eso también se lo trata de posicionar como algo más integral justamente, que va de la mano con la prevención. Pero te quiero preguntar qué tanto de ese enfoque punitivista, a qué tanta importancia se le pone a ese enfoque punitivista y si es que funciona. Y ese es un tema bien relevante porque yo, como te decía, la ley propone este doble abordaje preventivo y de investigación y sanción. Pone casi al mismo nivel, pero lo curioso es cómo las instituciones y las propias comunidades lo van tomando y pareciera ser que ante el abuso, la impunidad que han tenido los casos de violencia, la vía sancionadora ha sido, parece, es como la más sentida o la más requerida o la que se prefiere en algunas comunidades, que parece ser también el abordaje más fácil. En el caso de las instituciones de educación superior, la vía punitiva, si bien tiene una dimensión de justicia ante casos que son críticos, que son complejos, también tiene una dimensión crítica en términos de cómo se aborda en una comunidad educativa, ¿no? Porque la sanción y el castigo probablemente tiene límites para generar cambios más transformadores. Desde ahí, cómo se daña una comunidad. No solamente estamos hablando del daño a una persona, sino que también se afecta a la comunidad completa. Y también cómo vemos posibilidades de reinserción de quienes han sido señalados o sancionados como personas responsables de actos de violencia. Entonces, desde ahí las instituciones educativas creo que debieran ser un espacio donde se experimentan formas de abordaje de la violencia y del conflicto individual y colectivo diferentes a lo que ocurre en la sociedad. O sea, en la sociedad estamos llenos de cárceles, ¿no? Y cada vez la población penal ya no cabe en las cárceles porque justamente no hemos explorado otras formas de abordar los conflictos. Desde ahí, las instituciones de educación superior creo que podrían experimentar otra forma, pero eso también implica un cambio en nuestras culturas castigadoras, sancionadoras, ¿no? Eso es una cultura social que también vemos en las comunidades educativas, que también vemos lamentablemente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Solamente dejar en el castigo la solución de los problemas y no pensar cómo generamos formas no castigadoras, no sancionadoras de relacionarnos para generar cambios más profundos, ¿no? Que tal vez en una visión un poco utópica de la educación es lo que esperaríamos que se generara, ¿no? Un cambio más profundo en nuestras formas de relacionar. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.